Bienvenidos, este es un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, el formato en donde semana a semana resolvemos un tema legal de su interés con la asesoría de un abogado experto de la Universidad Libre. Si usted es de los que firmó un contrato de compraventa antes de la pandemia y ahora cambió de situación y espera retratarse, esta entrevista con el abogado Luis Fernando Argüelles, especialista en Derecho Privado, es para usted. Doctor, bienvenido. Dianita, muy buenas tardes, muchas gracias por su gentil invitación y un abrazo y un saludo cordial para todos los escuchas. Bueno, doctor, empecemos. ¿Pueden las personas que firmaron un contrato de compraventa para comprar vivienda retractarse de este negocio ahora porque su situación cambió? La respuesta es no. No lo pueden hacer porque las personas deben de entender si lo hicieron a través de un contrato de promesa o lo hicieron a través de un contrato de compraventa. Son dos contratos totalmente independientes. El contrato de compraventa genera una obligación de hacer y el hacer va encaminado a generar un nuevo contrato que sería el contrato de compra-venta. Si dentro del tiempo de la pandemia las personas generaron un compromiso de celebrar el contrato prometido en la notaría X a tal hora, en tal fecha, y resulta que a ese día, de tal mes, de tal año, estaba cerrada la notaría, pues esa es una fuerza mayor y la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Pero tiene la obligación de, tan pronto abran la notaría, los dos extremos del vínculo acudir a la notaría para que el notario les certifique que en tal fecha, que cuando ellos tenían el compromiso, la notaría estaba cerrada por razones de la pandemia. Y entonces esa constancia les genera el eximente de responsabilidad, porque de lo contrario genera incumplimiento y el incumplimiento acarrea los perjuicios y los perjuicios hay que indemnizarlos. Precisamente esa es la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo operan esas cláusulas de esos contratos? Las cláusulas operan de acuerdo a lo que las partes pactan. Entonces, deben atenerse y las obligaciones que hacen hacer el contrato deben cumplirse en la forma como las partes lo pactaron. ¿Cuáles serían esas penalidades, por ejemplo, si la persona decide retractarse e incumplir con ese contrato, con ese compromiso? Si hay cláusula penal y la cláusula penal supera el valor de la obligación principal, que puede ir hasta el doble, según el artículo 1601 del Código Civil, porque si supera el doble, esa cláusula es nociva, es lesiva. Entonces, si va hasta el doble, puede solicitar la pena que cubre el valor de la obligación principal más las indemnizaciones que cubriría desde el valor de la obligación principal hasta el doble. Y esa sería, pero es necesario entender que la cláusula penal debe pactarse. Si la cláusula penal no se pacta, en ese contrato no existe cláusula penal. Ahora, si no hay cláusula penal, la situación sería que, como es un contrato bilateral, el incumplimiento de uno de los extremos faculta al cumplido para solicitarle al juez que la persona incumplida cumpla o que el juez resuelva, es decir, destruye el contrato, ambas pretensiones con indemnización de perjuicios. Los perjuicios pueden ser materiales o pueden ser morales. ¿Sería posible renegociar estas cláusulas en marcha, es decir, una vez ya se ha firmado este contrato, o no es posible? Desde luego que sí. El derecho privado prima la autonomía de la voluntad. Y lo podrían hacer a través de un otro sí dentro del contrato para renegociar, pero tiene que ser de común acuerdo. No lo puede hacer uno solo de los extremos individualmente. Bueno, le recuerdo a las personas que nos están viendo en vivo que pueden participar de este consultorio jurídico acerca de contratos, específicamente contratos de compraventa para vivienda, dejando sus comentarios en Facebook o en YouTube. Más adelante el doctor Argüelles resolverá algunas de ellas. Doctor, y continuando con el programa, otra vez retomando y para que la gente conozca más el tema a profundidad, ¿puede, por ejemplo, una persona decir,
o argumentar que la pandemia es fuerza mayor para incumplir un contrato de compraventa? Que No, esa sea la razón. no lo puede hacer. No lo puede hacer porque si se generan obligaciones dentro del lapso que el gobierno estableció para que las personas no puedan salir de su casa o salir de su oficina para llegar a cumplir un compromiso, esa es una fuerza mayor. Y la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad. Pero podría renegociarse y podría generarse nuevos plazos. Ahora, si se generó un plazo, el plazo siempre está desarrollado en favor del deudor. Entonces queda el resorte del acreedor si el acreedor le otorga otro plazo o por el contrario resuelve en el contrato. Si la persona, por ejemplo, ya había dado una cuota inicial y digamos que desiste por alguna forma de ese negocio, ¿es posible que le devuelvan este dinero? Si es con base en una incumplimiento de un contrato, no, porque la persona dio su cuota inicial cumpliendo una cláusula del contrato. En ese evento, pues no habría lugar a que se le devuelva. En caso de que decida seguir con la compra y en algún punto no pueda pagar las cuotas por la crisis, ¿lo pueden embargar? Desde luego que sí, completamente lo pueden embargar porque generalmente es un incumplimiento. Es un incumplimiento. De otro lado, ¿qué pasa con las fechas, por ejemplo, de entrega de vivienda que estaban pactadas por estos días o por estos meses y que ya no se van a poder llevar a cabo por la pandemia? ¿Puede esto generar algún tipo, digamos, de represalia para pues para las constructoras o para los vendedores de vivienda? ¿Y el incumplimiento pues, de estos plazos, de estas fechas? Si las personas no tenían la prohibición de salir, el contrato se tiene que cumplir en la forma pactada. De lo contrario, por ser una fuerza mayor, tiene que aplazarse el momento en que se debe que hacer entrega del inmueble. Pero podrían, por ejemplo, los compradores impartir algún tipo de demanda o algún tipo de recurso porque no se les entregó la vivienda en estos plazos. Si están dentro de la pandemia, vuelvo y repito, es una fuerza mayor y por consiguiente nadie puede ser obligado a lo imposible. Y el derecho hay que analizarlo de tal manera que no hiera la razón. Entonces, Pero sencillamente, esto se podría dar como incumplimiento del contrato por una de las partes. sí puede puede generarse incumplimiento, pero hay que analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que sí y que no podrían reclamar los compradores y vendedores frente a los contratos firmados antes de esta situación. Las partes pueden reclamar absolutamente todo lo que quedó pactado dentro del contrato. Además, hay que tener en cuenta que los contratos tienen unos elementos que son elementos de la esencia, que es el pactado por las partes, elementos de la naturaleza, que es la ley vigente, que suple lo no pactado por las partes, y los elementos accidentales, que es lo que las partes han pactado. Por consiguiente, si ha habido incumplimiento de un elemento de la naturaleza, porque es incumplimiento de la ley, y no tiene una justa causa para eximirse de responsabilidad, sencillamente la persona afectada puede iniciar la acción respectiva para cobrar lo que le corresponde como consecuencia de su incumplimiento. ¿Qué cabe dentro del término justa causa para incumplir un contrato? Ya que usted lo mencionaba en la respuesta anterior. Una justa causa es una situación o un hecho que sea totalmente ajeno a la voluntad de las partes y que sea irresistible a la voluntad de de las personas. Eso sería una justa causa. ¿Pero eso sería la única o cuáles otras formas podría la gente argumentar como justa Lo que causa para ocurre incumplir es, un contrato? sí, Dianita, lo que ocurre es que las justas causas pueden ser o una fuerza mayor o un caso fortuito. Una fuerza mayor puede ser esto, una pandemia, es una fuerza mayor, porque normalmente nos tenemos que cuidar todos cuidándonos a nosotros mismos. Y entonces la razón es una fuerza mayor, porque es, llamémoslo que es un hecho de la naturaleza, o llamémoslo que es un hecho de la mano criminal del hombre, independiente de lo que sea. Y el caso fortuito sí es la mano criminal del hombre. Es decir, si a una persona lo secuestran
es imposible que cumpla con sus obligaciones. Entonces, ese sería un caso fortuito y sería un eximente de responsabilidad. Marta Lucía Arcila en Facebook nos pregunta, o nos presenta su caso. Tengo una pregunta. Tenemos unas escrituras pendientes, pero la persona que nos vende tiene 83 años. Ella se encuentra bien de salud. ¿Podríamos llevarla a la notaría, llevar los documentos, planos y demás para llevar a cabo el negocio? Sí, desde luego que lo pueden hacer, pero primero hay que entrar a cuidar la vida de esa persona que es de muchísima edad. Y las circunstancias actuales, de pronto, a mi juicio, es decir, yo me responsabilizo de mi respuesta, sencillamente sería, no lo hagan porque es una persona de avanzada edad y podría correr muchos riesgos. Pero si consideran que no va a correr ningún riesgo, si tienen todos los cuidados de la bioseguridad, pues sencillamente lo pueden hacer perfectamente. Bueno, yo creo que también dentro del derecho privado cabe la siguiente pregunta que nos presenta un usuario en Facebook. ¿Qué ocurre si se hizo un acuerdo de pago con con el arrendatario, se finalizó el contrato y quedó debiendo? ¿Qué le podríamos responder a esta persona? Pues sencillamente incumplió el acuerdo de pago. Y fijémonos que el acuerdo de pago es un acuerdo anexo al contrato en sí mismo. Entonces, el acuerdo de pago hace parte del contrato. Y en esas condiciones quiere decir que el acreedor le concedió un nuevo plazo, entendiendo por el nuevo plazo hechos futuros ciertos. Y esa sería la razón por la cual, si incumple, pues el acreedor tendría la posibilidad de ejecutar a la persona que fue incumplida. Bueno, doctora, acá nos llega otra pregunta, no sé si usted la puede responder, pero igual se la comunico. Joana de Parra nos dice, ¿qué posibilidad hay de exigir a un colegio privado un descuento por la pensión debido al COVID-19 en este momento? Eso sale de pronto un poco del tema que estamos tratando hoy, pero Pero, de pronto le podríamos responder a la persona desde el ámbito del derecho privado. existen todas las posibilidades. Uno puede pedir lo que quiera. El problema es que se lo concedan. La situación está en que los estudiantes de la Universidad Libre también están en este momento pidiendo que se le bajen las matrículas. Las universidades mirarán cuáles son sus condiciones que inciden en la parte económica y hasta dónde pueden ceder y hasta dónde no pueden ceder por razones de los costos fijos que puedan tener, en este caso, el colegio. Pueda que el colegio acepte, como pueda que el colegio no acepte. Bueno, volvemos otra vez al tema de hoy. Recuerden ustedes que es acerca de los contratos de compraventa, las promesas de compraventa firmados antes de la pandemia. Edison Cabrera nos pregunta, si la constructora aplaza la fecha de entrega, ¿también debería reprogramarse los pagos pactados en la promesa de compraventa? Hablamos de dos obligaciones, que son la entrega de la cosa y el precio. El acreedor del inmueble sería el comprador, pero el acreedor del dinero sería el vendedor. Y por esa razón depende del acreedor si otorga el plazo, no importa, sabiendo de en cuál de los extremos se encuentra la persona. Y esa sería la razón. Si la persona acepta, sencillamente se concede el plazo. Pero quiere decir que sí se aplazaría esos pagos. Si la persona acepta. Si no acepta, se le da cumplimiento al contrato y el contrato tiene que cumplirse, salvo que sea una fuerza mayor o caso fortuito, vuelvo a repetir. Bueno, doctora Argüelles, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su asesoría. Para ti, Dianita, muchas gracias. Me Dios te bendiga y a todas las personas del programa. De verdad que una vez más, muchas gracias por la invitación. Ustedes Estamos dispuestos. Gracias, doctor. Ustedes recuerden que pueden encontrar más información sobre este y otros temas legales de su interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia o Servicios. Allí al final de las notas también podrán encontrar un formulario donde pueden dejar sus dudas. Nos vemos en una nueva oportunidad. Que tengan feliz día.